Siguiendo con la clase de física, retomaríamos el tema de corriente eléctrica, para la cual establecemos que la corriente eléctrica es la rapidez que fluye en la carga sobre una superficie. Entonces aquí tenemos la ecuación, que sería la carga sobre un determinado tiempo, y las unidades serían el amperio, que es un coulomb sobre un segundo. Una vez que ya tenemos nosotros el conocimiento del diferencial potencial, más carga, más corriente, más resistencia, podríamos hablar entonces de la ley de Ohm, que lo que nos establece la ley de Ohm es que un diferencial potencial es igual a la corriente por la resistencia, o en otras palabras, el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Y aquí podemos hacer cualquier despeje, ya sea para la resistencia o sea para la corriente, según las necesidades que tengamos, para a través de esta ecuación incurrir en algunas otras condiciones que nos puedan establecer esa condición. La resistencia, la unidad va a ser los ohmios, y los ohmios lo que nos establece es entre la división entre el voltaje y el amperaje. También tenemos dentro de la misma condición lo que llamamos potencia, y potencia es directamente a la multiplicación de la corriente por el diferencial potencial, o en otras palabras, la corriente multiplicada por el voltaje. Como el voltaje por la ley de Ohm lo podemos establecer como corriente, y en vez de diferencial potencial o voltaje, corriente por resistencia. Al final lo que tenemos es corriente al cuadrado por resistencia, y eso va a ser potencia. Una vez que nosotros tenemos esa definición, podríamos hacer algún tipo de ejercicio donde nos establece que si un calefactor tiene un diferencial de potencial de 120 voltios o un voltaje de 120 voltios a un alambre conectado de nicromo, y la resistencia total son 8 ohmios, podríamos calcular tanto la corriente como el potencial o el diferencial potencial o el voltaje. ¿Cómo? Aplicando nuevamente la ley de Ohm y potencia, que son las dos ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, si tenemos la ley de Ohm, que establece que el voltaje igual a corriente por resistencia, despejamos para corriente, y entonces sería voltaje sobre resistencia, donde tenemos el diferencial de potencial que es 120 y la resistencia 8 ohmios, la división de ella nos da 15 amperios. Una vez que tenemos esos 15 amperios, entonces podríamos calcular la potencia, que sería ahora los 15 al cuadrado por los 8 ohmios, y ese valor nos daría prácticamente lo que estamos calculando bajo esa consideración. Entonces tenemos que 15 al cuadrado por 8 nos da 1800. Bien, esa consideración ya la tenemos definida, y podríamos entrar a lo que serían los circuitos eléctricos a través de una fuerza electromotriz. ¿Y qué establecemos como fuerza electromotriz? La vamos a determinar con la letra Fem. La letra Fem, o la condición Fem, que es fuerza electromotriz, la vamos a estar denotando con esta letra E. Y lo que nos está estableciendo es como una carga o una fuerza establecida a través de una batería o un generador. Y esa consideración nos establece, como ya tenemos nuevamente de la ley de Ohm, donde establece que el diferencial de potencial es igual a corriente por resistencia, podríamos definir nuevamente que el diferencial de potencial va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia dentro de la batería.
o dentro del generador. Si hacemos la separación o el despeje para el FEM, entonces lo que tendríamos es prácticamente nuevamente como el diferencial de potenciales corriente por resistencia. Entonces sería la suma de la resistencia que tengamos externa más la suma de la resistencia que tengamos externa en el sistema. Eso nos establece esas dos condicionantes para definir el FEM, ¿verdad? Y aquí directamente podríamos hacer la separación o el despeje para corriente, y corriente va a ser igual al FEM o el voltaje en la batería o en el generador dividido entre las sumas de las dos resistencias. Acordémonos que es lo que estamos estableciendo, ¿verdad? Que si estamos hablando de una batería, pues la batería va a tener su propio voltaje y internamente va a contribuir con una parte de una resistencia interna, y esa parte de esa resistencia interna va a estar interconectada con otro sistema donde vamos a tener una resistencia externa, y esas son la suma de las dos resistencias en la parte inversa. Si realizamos con esta misma aplicación la multiplicación por la corriente, lo que podíamos establecer es que el FEM lo multiplicamos por la corriente, entonces tendríamos corriente al cuadrado multiplicado por resistencia igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, tanto externa como interna dentro de la batería o en el circuito que hagamos en la batería, y a esto lo conocemos como potencia. Entonces, y la potencia, las unidades de potencia en esta condición la vamos a establecer como kilowatt. Entonces, al haber hecho este ejercicio, los 15 amperios por los 8 ohmios, los 15 amperios al cuadrado por los 8 ohmios, lo que nos van a dar son los 1800 o 1.80 kilowatts.